Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en otro episodio de Yo Programé, acá con mi querido amigo Manuel y yo que soy Aaron Ramírez. Pues estoy muy contento porque el día de hoy iba a venir Bill Gates, no pudo y otra vez estoy aquí. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, estamos muy bien. Pues empezando el tercer episodio. Ya el tercer episodio Ya de el este tercer podcast episodio. de tecnología, no lo puedo creer. La verdad es que es complicado los tiempos que manejamos. Tú trabajas, yo trabajo y nos hemos dado el tiempo para hacer este maravilloso podcast que esperemos muy pronto se posicione como el número uno en tecnología. El número uno en tecnología. Y bueno, pues como mencionaste tú mismo, pues el trabajo y todo eso, este episodio pues, se va a tratar específicamente del mundo del freelance y de cómo se maneja el mundo del freelance en la Del mundo del tecnología. trabajo, exacto, el mundo del freelance en la tecnología. Me parece muy bien. Pues, ¿tú quieres empezar? Pues yo quiero empezar con una idea central, ¿no? Que es, ¿se puede vivir trabajando independientemente en el mundo de la programación? Yo creo que esa sería la gran interrogante. Pues la gran interrogante, pues realmente yo creo que sí se puede vivir, pero tienes que encontrar un balance o tu modelo de negocio. Vamos a ponerlo como más sencillo. Cuando tú te gradúas de la universidad o cuando empiezas a programar, se abren muchas vacantes de trabajo, Sí. ¿no? Así en las empresas. Más o menos, vamos a decir, nosotros estamos en la ciudad de Puebla. Bueno, dependiendo a la economía de sus ciudades, puede ser mucho, puede ser poco. Aquí más o menos el estándar está como en unos, hablando en pesos mexicanos, como en unos 8 o 12 mil pesos, ¿no? De 8 a 12 mil pesos. Para los desarrolladores mensualmente, ¿no? Entonces, ¿es posible en el mundo del freelance alcanzar esa cifra? Creo que es inclusive hasta superarla, ¿no? No lo sé, hay algunos que se quejan muchísimo, ¿no? Hay algunos que prácticamente, vamos a hablar más adelante de eso, pero como se dice en los grupos, regalan su trabajo, ¿no? O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo te hago una página web por 1,500 pesos, Ah, claro. ¿no? Y entonces, pum, pum, empiezan a spamear en todos lados y podría ser que, pues, si tú le preguntas a esas personas, te digan que el mundo del freelance no es tan amable Como uno espera, ¿no? como uno espera, pero también vas a conocer a 2, 3 personas que te dicen, no, pues yo hago un sistema o un e-commerce en una cantidad pues, grande, a lo mejor unos 20,000 o 30,000 pesos, y más o menos trato de hacer uno por mes, y entonces dices, entonces sí se puede. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es como el estándar en el mundo del freelance? Mira, yo creo que el estándar en el mundo del freelance, al menos en mi experiencia, son como un promedio entre 10,000 al mes. Un promedio. Ya depende mucho de la cantidad de proyectos que consigas y de la cantidad de personas o de clientes que llegues a tener. Pues como tal, como yo siento que en el mundo del freelance tienes que hacer más que de una marca, tienes que hacer un nombre para que la gente Claro. te empiece realmente a buscar, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces pasa que eres freelance, que inicias bien y todo, pero que pues nadie te está buscando o nadie sabe que existes, ¿no? Pues sí, la verdad es que es bastante complicado por la cuestión de que si tú te quieres anunciar en alguna plataforma o en redes sociales, compites contra muchísimos. Compites contra muchos. Y es muy difícil diferenciarte. O sea, si tú dices, no, pues yo busco una página web y entonces ves así como varias ofertas, ¿no? Entonces, ¿cómo el cliente elige, no? ¿Cómo llega hacia ti? Eso es una de las cuestiones en el freelance que yo veo súper complicada y por eso muchos prefieren abandonar, optar por una empresa, porque sin duda un sueldo seguro, un trabajo, no sé, de 8 a 5, de lunes a viernes y sin tanta complicación. Pero el mundo del freelance tiene su encanto. Sí, el mundo del freelance tiene su encanto de que se puede decir que tú no tienes un horario establecido, ¿no? A veces eso es bueno y eso es malo, ¿no? Sí. ¿No? Pero yo creo que sí podríamos decir que el freelance es el sueño, ¿no? O sea, hacer lo que te gusta en el momento que te gusta, ponerte tus horarios y entonces ser responsable de una manera crítica, tú solo, en el de decir, me voy a levantar a esta hora, voy a trabajar esto, le voy a dedicar tiempo a esto y voy a hacer mis actividades en otro horario, ¿no? Y que no tenga nada que ver con una represión, ¿no? De estar en algún lugar, en una empresa. Yo creo que sí podríamos decir que el freelance es el sueño, ¿no? Sí. Evidentemente es el sueño, pues, del desarrollador, pero depende de mucho, ¿no? Porque, pues, a veces hay
O sea, te encuentras todo tipo de clientes y hay veces que el freelance no está ni preparado para ello, ¿no? Sí, sí, la verdad también Ujú. es una cuestión, el trato al cliente. Ujú. Es una cuestión bastante complicada que nadie te enseña. Sí, exactamente. ¿Qué experiencias has tenido así el trato al cliente? En tanto el cliente, pues se puede decir que de todo tipo, desde el cliente que en el inicio tú no trataste, porque fuiste Ok, subcontratado sí, como sí, freelance, sí, 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 eso es bastante complicado. y tú tienes que llegar, pues por alguna razón, por falta de comunicación no con la persona que te subcontrató, sino con el cliente como tal, tienes tú que llegar a salvar el proyecto. Sí, Esa experiencia me ha llegado a pasar sí, sí, sí. varias veces. Sin embargo, ahí te puedes encontrar como el cliente que te recibe bien o el cliente que te recibe muy enojado y tienes que calmar. Y evidentemente siempre tienes que nunca perder la cordura frente a un cliente, tienes que simplemente saber hablarlo, saber qué va a decir el cliente, inclusive hasta llegar a calmarlo, llegar sin presión, llegar al momento de que pues mira, pues la cosa estuvo así y pues tú tienes que entregar y pues yo te puedo entregar sin ningún problema, pero pues se va hablando, ¿no? Claro. Y hay una reacción a veces del cliente que pues si es agresiva, pues ya sabes que a lo mejor posiblemente el proyecto ahí queda. Sí, sí, sí. O si a veces el cliente pues se empieza a volver más flexible y empieza a agarrar confianza, que normalmente yo siempre he dicho que empiezan a agarrar confianza en el primer momento en que empieza a responder como con buena manera, sin ningún problema debido por el problema o alguna cuestión, como resolviendo. Sí, sí. Y se tarda, hay un plazo como de una semana, máximo 2 semanas, en que el proyecto ya concluya con todas las características determinadas. Pero siempre hay como un punto, yo me he dado cuenta de ese punto o de ese lapso de 1 o 2 semanas, que ahí dices, ok, ya está todo como todo en orden otra vez. Sí, 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 sí. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que deberíamos abordar, y yo creo que se nos pasó, es cómo inicio como freelance. O sea, por ejemplo, digamos que yo estoy en la universidad o yo tomé un curso y entonces aprendo una tecnología. Bueno, en la programación es como bastante común que conozcas una tecnología y entonces empiezas a decir, creo que esta es mi tecnología. Entonces empiezas a hacer cosas en Ruby, empiezas a hacer cosas en JavaScript, empiezas a hacer cosas en Java, ¿no? En un lenguaje muy particular. Te das cuenta que lo dominas, te das cuenta que eres bueno y ahora qué sigue. O sea, ¿cuál crees que sería como el primer paso en el que digas, yo creo que la mejor forma de estar en el mundo de la tecnología y empezar a freelancear sería este? Mira, yo siempre he dicho que la mejor forma de empezar en el mundo de tecnología es empezar desde chico, pero empezar yendo a que la gente te conozca. Ok. Y una cuestión para que tiene que ver con, pues, como ofrecer tus servicios, ¿no? O sea, como... Sí, lograr ir a eventos de tecnología, que los hay, pero el chiste y la idea es que en el mundo de tecnología la gente es muy callada, ¿no? Sí, podríamos decir Se que el puede decir que estereotipo, el sí, estereotipo es muy está. callado o es Sí. un poco, no sé si llamarlo extraño o peculiar. Más bien se podría decir un poco peculiar. Y no tiene como tantas características sociales como te gustaría. Entonces, evidentemente, sabes que esa persona va a ir a un evento, pero no va a platicar lo que necesita platicar. Entonces, evidentemente, pues yo siempre digo que busques como la forma de volverte de un carácter más social para poder irte a un evento y enfrentar y hablar y hacer relación. Sí, es que para empezar o sea, en el mundo del freelance, hacer una aplicación o hacer un sistema o hacer una página, o sea, es como, yo lo sé hacer, pero el primer punto es encontrar al cliente, ¿no? O sea, Sí. quién puede contratarme y luego creo que sí lo podríamos dejar como un poquito más adelante, conforme la experiencia es, encontrar a una persona que pague de acuerdo a lo que vale tu trabajo. Yo creo que sí es muy común al principio que a lo mejor no puedas como cobrar como un desarrollador profesional, Sí, claro. pero sí puedes cobrar como un junior de manera amateur para irte profesionalizando. Pero el problema es empezar en el mundo del freelance, creo que es lo más difícil. Y yo creo que por eso muchos desertan.
Es lo más difícil como tal, y hay veces que no solamente en el mundo de las apps, hay programadores que solamente van, por ejemplo, a videojuegos. Y la verdad es que aquí en México es muy raro el cliente que te vaya a pedir un videojuego. Sí. Es muy raro el cliente que te vaya a pedir un videojuego. Y si te llega a pedir un cliente un videojuego es porque es una empresa grande detrás y necesita un aditamento del freelance que a lo mejor es un módulo, ¿no? Sí, y sí, no sí. necesita como todo el juego detrás. Es lo que yo siempre he visto. Lo que te podríamos decir que divide el mundo del freelance en estos momentos, que es, yo ofrezco mis servicios de manera independiente, o sea, la gente, digamos, el cliente final o el emprendedor contrata mis servicios, pero también está la posibilidad de que pueda yo ofrecer mi servicio a las empresas, ¿no? O sea, que una persona, un grupo, una empresa, se atrase en algunos módulos y entonces tenga que seguir con el proyecto, entonces sí puede como subcontratar personas para que puedan apoyar el proyecto en ese momento y después, bueno, termina el contrato y se paga. Termina el tiempo, ¿no? Y también, por ejemplo, hay varias de este tipo de aplicaciones que se llaman Freelancer, Fiverr, creo que se llama la otra. Sí. Y este tipo de aplicaciones, lo que yo he leído son malas críticas porque ahí hay gente que te vende, no sé, el sitio web a $1, Sí, o el sitio web o la aplicación, el punto de la aplicación a $12, ¿no? Y lo que están haciendo ahí es malbaratarse para que consigan un buen... Estas aplicaciones hay algo que es como un profit. Sí. O tienes que marcar como tus puntos y tus calificaciones. Entonces si tú pues consigues un montón de $12, Sí. pues evidentemente tendrás una muy buena calificación, pero... Y te pongan en el top. Y te pongan en el top, pero tal vez tu aplicación, o no sea tan buena, porque pues cobraste $20, $12, que pues ni se acerca a lo que realmente cuesta, ¿no? No. Y evidentemente lo hacen también para pues, generar este profit y puedan lograr tener ya a costos reales. Entonces, sí, a lo mejor, después de tener como toda esta validación de una historia en la plataforma de muchos proyectos desarrollados, entonces ya puede caer como el gran proyecto, ¿no? Exactamente. Pero mientras pasas como a atraer a todos los freelance que pues están esperando a lo mejor unos mínimo $20, a lo mejor hablando en el mundo del diseñador gráfico, que a lo mejor necesita hacer un banner o hacer unas imágenes o un catálogo sencillo, pues a lo mejor unos $20 con un trabajo muy sencillo y entonces sí encuentras a estas personas que cobran $1, que cobran $2 y pues la verdad creo que sí daña mucho el mundo del freelance, pero no se va a acabar. Sí, no, como tal el mundo del freelance no se va a acabar, pero como tal yo por ejemplo intenté iniciar en alguna de esas aplicaciones, no me acuerdo si fue Upwork o fue Freelancer, cualquiera de las dos. Me acuerdo muy bien que me registré, vi las solicitudes, vi los precios y nunca recibí ningún mensaje. Nunca recibí ningún mensaje de las cuestiones. Mandé las solicitudes, mandé un precio, la verdad ni recuerdo ni qué pedían esas características. Mandé un precio que yo consideraba tal vez promedio hace como 3 años, 4 años, y no recibí ningún mensaje. Entonces como tal, pues ese precio no era un precio intermedio. A lo mejor lo que yo tenía que haber hecho, que es lo que muchos me dicen, es que yo tenía que bajar bastante mi precio para que yo recibiera una llamada. Y evidentemente... Esta aplicación es como utiliza el modelo... nunca lo he utilizado, pero sí más o menos he visto como que es un intermediario. Está el desarrollador o el prestador de servicios, está el cliente le paga a la plataforma y cuando el trabajo ya esté, la plataforma le paga y seguramente cobra un premium sobre la cantidad del proyecto, ¿no? Te cobran una cierta comisión, pero es pequeña. Y realmente, pues, así hay varias, ¿no? Está Fiverr, está Upwork, está pues, Freelancer, y realmente no son malas. No son malas, son muy buenas y pues hay mucha gente que realmente vive de freelancer.com y realmente... ¿Sabes qué? Por ejemplo, yo sí he visto en algunos grupos que, o sea, si tú pones, ¿cómo será trabajar en Fiverr, no? Y entonces todos empiezan a poner malas críticas, que es una carnicería ahí, ¿no? Que en realidad
O sea, haces mucho trabajo y recibes muy poco dinero porque la competencia es muy grande. Sí, claro. Pero también sí he visto otros posts como que todos trabajan de una manera secreta en la plataforma. O sea, como de, o sea, sí voy a trabajar porque necesito comer, pero no le voy a decir a nadie y cuando me pregunten si está cool, voy a decir que no está cool para que pues no me critiquen. También eso lo he visto mucho, ¿no? O sea, eso yo no me he dado cuenta. sí, eso es muy común así, o sea, que tú preguntas en un grupo, oye, yo quiero anunciarme en Freelancer o en alguna plataforma de este tipo, y entonces todos empiezan a recibir malas críticas, malas, de que te pagan mal, de que haces mucho trabajo, de que los clientes, de los que están ahí, buscan el mejor precio, ¿no? Y entonces, luego otro tipo de publicaciones, así como de, ¿dónde podría yo tener un ingreso extra? Entonces, no, pues freelancer. Y entonces te das cuenta que podría ser que la gran mayoría trabaje ahí como de incógnito, ¿no? Oye, si te encuentras el típico hindú, ¿no? Sí, bueno, es Sí, que... el típico hindú. Bueno, sí, no, sí, así, sí. no es por ser racista, pero sí te vas a Sí, encontrar sí. el típico hindú Sí, que sí. llega y te explica. Es que en el mundo de la programación, en el mundo de la programación ya es incluso un estereotipo, pero sí tenemos que reconocer que cuando tú estás en un equipo de desarrollo y eso, son personas que hacen muy bien la chamba y que son rápidos y que cobran barato. Sí. Aquí a lo mejor en México no se nota, porque como al final cobran en dólares, a lo mejor aquí tú dices, le vamos a pagar $8 la hora para un sueldo de México, pues a lo mejor sigue siendo caro, ¿no? $8 claro. la hora, pero en Estados Unidos, donde más o menos el sueldo inicial de un programador es de $30 la hora, entonces ¿cuántos están ahorrando por conseguir una persona que trabaja casi por un cuarto del precio y trabaja muy bien y trabaja en tiempo y forma? Y pues relativamente son de estos países donde se conectan y trabajan en remoto. Justamente estaba hablando con un amigo de eso en la mañana y él me comentó que en México como tal todavía no se aprende a valorar lo que es las horas hombre. Sí. Porque evidentemente pues sí, necesitas estar sentado en la computadora, pero pues qué fría te estás llevando, ¿no? Sí. Puedes estar sentado pues evidentemente muy tranquilo, pero tu mente están pasando millones de cosas, ¿no? Y millones de fórmulas y millones de líneas que ni... Pero es complicado, o sea, es complicado porque como nuestra economía no se basa en horas, o sea, no se basa en horas concretas, por lo regular, siempre que sea, a pesar de que sí se lo hace, la mayoría de la gente habla de jornadas, ¿no? La jornada de trabajo, ¿no? La famosa 8-5 y entonces de ahí trabajas y te llevas trabajo a casa. Y entonces, sí es bastante complicado también, créeme que si tú me lo preguntas ahora mismo, yo creo que no te podía dar una respuesta tan acertada, así, claro, sin conocimiento, si tú me preguntaras, necesito este proyecto. Ok, me lo enseñas y yo te digo, va. Y tú me vas a preguntar, ¿cuántas horas te vas a tardar? Y entonces, yo te podría decir, no, pues me voy a tardar como 20, 30. Sí. Pero por lo regular preguntas, ¿en cuánto tiempo lo tendrías? Entonces tú más o menos en un mes, ¿no? Pero podría decirse que en realidad, ¿cuántas horas de ese mes en realidad vas a ocupar para terminar el proyecto, ¿no? Entonces creo que también cobrar por hora, o sea, si yo te dijera, tengo este proyecto y te voy a pagar por hora, ¿cuántas horas te vas a echar? Y tú dirías, pues, no sé, 20, 25, sí, claro, 30. También eso tiene que ver mucho, porque no valoramos tanto así como la hora concreta, porque nosotros decimos jornada, ¿no? Entonces, pues te la hago en un mes y tú sabes que calculándole, trabajo el lunes, miércoles, le pongo un poquito el jueves, luego ahí el domingo, y pum, y en un mes sí sale. Y entonces ese cálculo sí sale, ¿no? Sí. Pero el que tú digas, voy a echarme 20 o 30 horas es complicado. Es complicado, ¿no? No es como que te la vies en hackathon, ¿no? Sí, no, o sea, es muy complicado. O sea, yo sí, más o menos los que tratan de acercarse más son los diseñadores gráficos. Sí, claro. Porque ellos tratan ahí como de valorar el trabajo en horas, porque sí es bastante, como es muy abstracto, sí es como difícil que ellos puedan decir, te voy a cobrar 1,000 pesos por un logo, y hay otros que te van a decir, te voy a cobrar 10,000 pesos por un logo, ¿no? Entonces, ellos sí tratan de hacer su conteo por horas, y entonces más o menos tú dices, ¿cuánto tardas en un logo? Más o menos se supone que el estándar para hacer un logo es alrededor de unas 60 a 70 horas, ¿no? Cuando dices, pues es que hacer un logo sería que se siente, dibuje en su libreta, lo vectorice y en
2 días máximo esté, ¿no? Trabajando 5 horas, ¿no? Pero el estándar son 70 horas. Son 70 horas. Son 70 horas. Entonces, por eso es más o menos lo que te cobran en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, sí, y es mucho, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, hablamos de 70 horas, no solo el logo, sino como todo el manual de identidad. Sí, todo la el marca. branding, Sí, toda sí, la historia pero, o sea, detrás. ahí tiene que ver a lo mejor en unos $8 la hora y eso, o sea, sí, y lo que negocias, pues sí, pero es complicado, la verdad es que es muy complicado. Y pues por ejemplo ser un diseñador o ser cualquier tipo de freelancer es un mundo diferente dependiendo de la profesión, ¿no? Yo siempre digo Sí. que hay freelancers de todo. Hay freelancers hasta cocineros. Sí, sí. Y evidentemente nosotros somos freelancers de tecnología, pero digamos que cada mundo del freelance es completamente diferente al mundo que está viviendo el otro. Y sí, en el freelance profesional, o sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Necesito un backend, ¿no? Necesito un backend robusto, ¿no? Y entonces también, o sea, vuelve lo mismo, ¿cuánto vas a cobrar? No, pues de compas, de amigos, te cobro tanto. En realidad yo creo que no hay ni siquiera, al menos en los países de Latinoamérica, como una especie de manual o una especie de guía en el de que más o menos se debe cobrar. O sea, tú te imaginas lo que se cobra y en base a eso lo haces, ¿no? Sí, claro. Aunque muchos afirman que debería hacerse con una base de tus gastos, ¿no? Así el famoso, ¿cuánto más o menos quieres ganar? A eso le sumas el 20%, lo divides entre tus horas, lo que te vas a tardar y eso es lo que debes de cobrar, ¿no? Así se cobra, ¿no? Pero pues la verdad es que es complicado. Tú te dicen, no, pues necesitamos un backend con servicios y que haga este tipo de cosas. Entonces tú dices, no, pues unos 10,000, ¿no? Unos 10,000 y más o menos lo tendría como pues, en un mes, ¿no? Y ahí solo te estás pidiendo el backend, ¿no? Ajá, sí, solamente. Te estás pidiendo el Ajá, backend. sí. O sea, es complicado también cobrar en el mundo del freelance, la verdad que... Sí, y aparte porque es muy específico, ¿no? Porque como tal tú puedes decir, me tardé 1000 líneas, te escribí 1000 líneas en el código, pero evidentemente no sé si esas 1000 líneas, 500 funcionan y las otras 500 no. Sí. O 500 hacen algo y las otras 500 no sale ningún error, pero pues... Puede ser que tengamos la experiencia empírica del negocio tradicional, porque cuando tú necesitas pintar una barda o necesitas una construcción, vas a ver a la persona, vas a ver al Sí, claro. necesitas un portón, vas a ver y dices, ¿cuánto me cobraría? Y pues él te dice, no, pues más o menos, sí, como unos 7,000, 8,000, 6,000, 120,000, como que el precio se lo imaginan, ¿no? En base a seguramente mucho conocimiento empírico a través de los años. Y en el mundo del freelance, muy puntual en tecnología, creo que está pasando eso, ¿no? Sí, empieza a pasar eso. Sí, no, o sea, Empieza a pasar. Y también muchas veces en el mundo del freelance te puedes llegar a encontrar a la persona que te dice, no, es que yo soy experto, sí. pero no tengo tiempo de hacerlo, entonces Sí, estoy sí. contratando a alguien para que me lo haga. Y evidentemente te das cuenta que no es el experto. Es que de todos los hay, por ejemplo, apenas Sí. algo que a lo mejor para algunos pareciera algo normal, algo visto, yo no lo había visto, por eso lo quiero contar, es que vi una persona que se anunciaba en internet, que muy probablemente durante mucho tiempo había coleccionado plantillas de WordPress, y salía WordPress, ¿no? En esta tecnología que permite crear sitios web de manera muy rápida. Entonces él decía, soy proveedor de páginas web. Entonces más o menos el negocio era este. Él cobraba 1,500 por hacer una página web para que tú le vendieras el precio que quisieras. O sea, él te decía, o sea, yo te voy a hacer la página, tú me pasas lo que yo te pido y yo te la hago por unos 1,500 pesos mexicanos. Y entonces tú ya la podías vender en, no sé, en 3,000 o en 5,000. Y a eso se dedicaba. O sea, él era un proveedor de páginas web. De páginas web, o sea, era completamente diferente a lo que conocemos. No es como si yo te contratara a ti para que tú me hicieras una aplicación, pero realmente la voy a vender yo, ¿no? Ajá, exacto. Y si yo la voy a vender, le voy a poner a lo mejor, no sé, el logo y todo lo demás, pero realmente yo te la compré a ti, ¿no? Sí. Exacto, Y es complicado porque sí. a lo mejor puedes decir, bueno, más o menos yo podría vender una página web con muchas cosas en unos 10,000 pesos mexicanos, ¿no?
y pues le entrego ahí sus correos, el hosting y el dominio. Y entonces esta persona, pues tú dices, ¿cómo gana dinero, no? Pero si te das cuenta que tiene como una amplia galería de plantillas, pues a lo mejor tú te armas así como muy artesanalmente tu página en una semana y él a lo mejor se arma 5 páginas en una semana de 1500 y entonces ya como que hace sentido el negocio, ¿no? Entonces dices, pues sí hay como tanta lana. Pero yo creo que los problemas han de ser los de siempre, de este proveedor, ¿no? Así de cambios, no, o sea, se desentiende, ¿no? Sí. Oye, oye, no quedó bien, falta de ortografía, esto, el otro. No, pues yo te la di y pues mejor contrata a alguien que la pueda llevar, pero yo mi trabajo ya está. Sí, claro. Y también hasta cierto punto podría ser entendible, porque si vendes 10 páginas, 5 páginas por semana, y entonces hay como el mantenimiento de todas, ni siquiera debes entender cuál era una de la otra o por qué hiciste eso, ¿no? Sí, sí. Evidentemente seguro hay, pues, como todo tipo de cliente, como el que te pide el cambio así como de, oye, pues es una corrección de 2 minutos o el que llega un mes después, ¿no? Sí. Y pues evidentemente, pues ya ni siquiera sabes qué hiciste, ¿no? Sí, y ahí se ve como lo de la relación precio-calidad, ¿no? Porque ahí es cuando llegan, por ejemplo, contigo, que haces freelance, y te dicen, no, pues es que mira, yo hice una página, me costó barata, me costó, no sé, 3,000 pesos, pero ya no jala, nunca funcionó esto, me dijeron que hacía esto y no lo hace, y no me di cuenta. Y la verdad es que, o sea, me arrepiento porque gasté dinero y fue dinero tirado a la basura, la persona que lo hizo ya no me contesta. Y entonces a lo mejor tú llegas y les dices, no, pues sabes qué, es que mira, un proyecto, para que más o menos puedas tener como esos beneficios, debes de cobrar tanto, que es lo que yo te voy a cobrar. Y entonces, pues ya es como puedes realizar una buena transacción, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente, más que nada a base de la mala experiencia de otras personas, ¿no? O sea, de otras personas que hicieron mal su trabajo. Entre más personas hagan mal su trabajo, las personas que llegan contigo dicen, no, pues es que él es bien hecho, él sabe, entonces, pues ahí puedes cobrar un poco más, ¿no? Y evidentemente siempre te vas a encontrar ciertos proyectos atrasados, ¿no? Ciertas personas que quieren llegar a revivir el proyecto de hace 5 años y te dicen, no, yo tengo todavía sirve. Sí. Y luego tú lo checas y te das cuenta que realmente... Sí, no, ni en ese momento servía. Ni en ese momento solo era la servía. presencia como de marca en internet que era lo único. Y llegan y te dicen, no, pues yo tengo este proyecto, lo podemos usar. Sí. Y pues ya a lo mejor lo que ves dices, no, pues puedo usar muy poco de lo que hay acá realmente, no... Sí. A lo mejor la información, nada más. Sí, nada de lo que necesitamos realmente. Y ahí va, que es lo que se llama rehacer de cero, ¿no? Sí. Y pues tienes que volver a empezar, tienes que ver. Sí tienes más idea y a lo mejor tendrás más idea de funcionalidad porque ya tienes una carátula detrás, ¿no? Sí, más o menos lo que el cliente quiere o lo que el cliente espera, porque a veces tú le entregas algo y dices, no, es que a mí me gustaba más que se desplegara hacia arriba y no hacia abajo. Y a veces como que te evitas esos problemas. Sí, es como una aproximación, se podría decir. Entonces pues ya te encuentras como... Muchas veces sí es más factible, por ejemplo, tener un proyecto de prototipado rápido, que te lo ofrece como Adobe XD, Protopie y todo eso, para que tú de esa manera puedas hacer un proyecto, ya sea la programación, bastante bien. Y ya después de eso, pues, inclusive el cliente ya tiene una idea de qué le vas a entregar, ¿no? Sí. Aunque en el Protopie sea como tener, técnicamente yo siempre he dicho, es como tener una presentación en PowerPoint dentro del celular, pero en un aspecto bonito. Sí. Obviamente el PowerPoint no tiene ni el poder que tiene un Adobe XD y nunca lo va a tener. Sí. Que tiene un Protopie o alguna cuestión así, pero es un ejemplo de que son slides interactivas. Sí, ya con eso puedes mostrarle al cliente la aproximación más cercana de cómo se va a ver lo que pide, ¿no? Sí, eso es bastante entendible. Lo que nos lleva a la pregunta, yo creo que va a ser fundamental en este podcast, la pregunta central. Entonces ya vimos que hay freelancers que debido a su buena actitud y a su buen trabajo son bien remunerados. Sí, claro. Ya vimos que otros que no son tan buenos, entonces no son tan bien remunerados, tienen que hacer muchísimas cosas para poder alcanzar
una remuneración decente. Entonces, ¿cuál sería el secreto del freelance? No lo quiero decir así, pero sí, o sea, ¿cuál sería el secreto o cuál es el secreto del freelance para venderse caro? Pues yo creo que el secreto del freelance para venderse caro es porque ya trae ya trae un portafolio detrás, ¿no? Y evidentemente ese portafolio... Pero es que también puede haber personas, bueno, es que creo que más bien es un buen portafolio. Un buen portafolio. Un portafolio, porque un portafolio gigante muchos pueden tener. Sí, sí. Pero un buen portafolio que a lo mejor digas, ok, aquí hay empresas. Porque a lo mejor si ves un portafolio de escuelas, de universidad, Sí. pues evidentemente pues te puedes encontrar 1,000,000. O sea, probablemente, ¿qué sería? Como, vamos a tratar como de hacer como el algoritmo, vamos a tratar de hacer como la ruta, que de alguna manera trates de buscar, de momento, aunque sea barato, trabajos como de una manera seria, ¿no? Sí. Con empresas, ¿no? Sí. Y entonces eso ya, pum, entra directamente al portafolio. ¿Y portafolio. qué pasaría si tú qué piensas si en ese momento tú estás empezando, ¿no? ¿Qué pasaría si llega la empresa y te dice, ¿sabes qué? Quiero el trabajo, pero lo quiero gratis, pero no va a ser gratis porque mi logo va a estar en tu portafolio. También es otra cuestión. También es otra cuestión. Sí, o sea, también es otra cuestión. Me ha llegado a pasar inclusive Yo he tenido varias experiencias con personas con las que no llegas a cerrar nada. O a veces sí, pero como tal he tenido ciertas experiencias que llegan y te llaman y te dicen, no, es que yo traigo un proyecto. Sí. Ya llegamos a los 1,000 seguidores en Instagram. Sí, no. Y te dicen, y no me importa, si solamente te importa el dinero, pues no me cobres, ¿no? Sí. Y te quedas así como de cómo. Te lo digo porque fue una llamada así, Sí. ¿Cómo? Todos hemos vivido eso. Y llegan y te dicen, no, sí, ya tendrías mi proyecto en mi portafolio. Imagínate que, pues ya, mi proyecto yo sé que va a ser muy bueno, entonces sí pero evidentemente no sé ni quién eres, brother. Sí, también hay que ver que podría ser, o podría decirse, que sí podría llegar a ser cierto, ¿no? Sí. O sea, que sí puedas llegar a trabajar en un proyecto y que luego ese proyecto pues tenga un poquito de peso, pero sí creo que el porcentaje es algo bajo, ¿no? Creo que Sí, claro. ya es una cuestión como personal si te da buena espina, ¿no? Sí. Y hay muchas veces que a lo mejor a cierto compañero o a cierta persona le haces el proyecto tal vez en un precio más barato. Sí. Y sí llega a pasar, pero muchas veces ese proyecto como por pasión, ¿no? No te importa ya después el costo, ¿no? Sí. A nosotros nos pasó ahorita con un proyecto el cual era un proyecto pesado y evidentemente sí involucraba cierto tipo de tecnologías que no conocíamos y aparte porque eso fue un proyecto que realmente realizamos desde cero. Entonces teníamos como sí teníamos el conocimiento de React como tal, pero no teníamos como el conocimiento hacia las herramientas que exigía. Sí. Entonces realizamos el proyecto desde cero, no tiene mucho que lo terminamos y que realmente pues, fue para una empresa de un compañero, pero realmente lo hicimos más porque lo que fuéramos a cobrar, sino lo estábamos ya haciendo más por pasión. Sí. Y hay veces que nos quedábamos trabajando en el proyecto, pero sabíamos que sí, que no había problema, que ¿no? la remuneración no lo exigía. No lo exigía, No lo pero exigía. realmente el proyecto pues, era bueno, ¿no? Sí. El proyecto yo lo valoro y la verdad siento que es de los proyectos más pesados que he realizado. Y pues como que está como que esa parte de ti que dice, pues este proyecto es bueno y no importa que no haya cobrado tanto, ¿no? Sí. La verdad es que ese tipo de proyectos son los que más llenan, ¿no? Sí. Pero yo creo que en este momento sí sería como desviarnos porque estamos hablando del freelance, no estamos hablando de trabajo, y sí se puede, creo que es mucho más difícil hacer proyectos personales y hacer proyectos que involucren el gusto. Cuando freelanceas sí se puede, pero es mucho más fácil hacerlo cuando eres como estudiante y no tenías como la necesidad Sí, claro. tan fuerte de pagar una renta, de pagar esto, de pagar el otro, esto. Entonces, sí se puede trabajar por pasión, pero pues creo que ahorita en el mundo del freelance lo que pelea la gente o lo que quiere pues es el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento y la lana, ¿no? O sea, pues que sea remunerado
lo que haces, ¿no? Porque te lo voy a decir, o sea, yo tengo amigos que son muy buenos y la verdad, pues nada más no le pegan. O sea, Sí, claro. no, o sea, nada más tú te das cuenta que están tratando de freelancear y pues nada, es como que no les llega el proyecto bueno o el ángel. ¿Qué hacen? No, pues estoy haciendo estas cositas ahí chiquitas y pues, ¿cuánto? No, pues poco, ¿no? O sea, no. Pero tú ves la calidad que podría llegar a tener y pues no. Y como tal, te das cuenta que inclusive son muy buenos, ¿no? Que dices, ay, Sí, yo quisiera tener su talento, ¿no? Porque hay bastantes compañeros que yo he llegado a ver que dices, wow, tienen un super talento en la programación, o un Sí, super sí, sí. talento en modelado, o un super talento detrás que ni te esperas, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente o tienen que ver otra forma de negocio o tienen que ver cómo pasarse a lo mejor a freelancer, pasarse, o a lo mejor pues, hacer los videos en YouTube, o hacer el Sí, Patreon, sí. o hacer, no sé. ¿Crees que el freelance sea para todos? No. Evidentemente sí creo que esa es una respuesta muy clara. Creo que el freelance no es para todos. Porque muchas veces el freelance... Vivir del freelance, yo creo, a vivir del freelance. Porque a lo mejor dices, tengo como el trabajo en la gran empresa o estoy haciendo otra actividad, a lo mejor que no se parece, pero tengo un empleo. Y entonces a veces me cae hacer esto. Sí. Y entonces sí freelanceo. Y entonces sí se puede. Pero entonces la pregunta correcta sería... ¿Se puede vivir del freelance? ¿Todos pueden vivir del freelance? Creo que no. Como tal. No es porque yo quiera Sí, sí. decirle, echarle mal al freelance. Sin embargo, siento que no tener un horario como tal y no tener una organización o alguien que te esté presionando detrás no es para todos. Evidentemente es la persona que puede ser muy autodidacta y aprender de todo. Sí, sí, O sea, sí. la persona que de plano no la armó, ¿no? Y de plano no necesita estar teniendo gente atrás o en capataz, o necesita tener un cierto horario administrado para llegar a ese punto. Que tener un horario administrado, pues yo lo tengo Sí, sí, sí. porque pues necesitas uno tenerlo, ¿no? Necesitas saber uno a qué hora va a descansar, si no, nunca paras. Sí, sí, y aparte eso te das cuenta, o sea, la verdad es muy difícil decir, empiezo y tengo mi horario. Sí. La verdad es que empieza con el tiempo, cuando tú te das cuenta, no, pues el horario de la oficina es este, el horario para descansar es este, el horario para mí es este. Y yo creo que ahí es donde muchos, antes de poder llegar a esa epifanía, a decir, así son las cosas, es cuando muchos caen. Claro. Y pues muchas cosas caen en un momento que ni te lo esperas, ¿no? Y en un momento que ni siquiera estás a punto de tenerlo, como se puede decir, como de la manera correcta. Sí, sí. Y también, pues el mundo del freelance, pues es de mucha paciencia. Sí. El mundo del freelance yo siento que conlleva mucha paciencia. Tanto como para desarrollarlo, o sea, para desarrollar el proyecto, como mucha paciencia detrás de ti. Yo creo que lo que dijiste es como muy importante, ¿no? La cuestión de que separar el tiempo, separar las actividades, pero una de las cosas como fundamentales es no dejar como de prepararte, ¿no? Y no tenerle miedo a lo nuevo, ¿no? En cuestión del freelance, o sea, me refiero a que si tú no conoces una tecnología, o sea, es así como de, no la conozco, pero la voy a aprender y voy a hacer esta cuestión que se necesita para el proyecto para no dejarlo ir, ¿no? Ya cuando eres freelancer, o sea, ese es como el gran consejo, ¿no? Así como, yo soy freelancer y entonces te cae un proyecto en una tecnología que no conoces y entonces lo dejas pasar. Sí, ¿No? Eso es un gran error porque en el mundo del freelance creo que no puedes dejar nada como, o sea, tienes que agarrar como lo que puedas, obviamente en un valor bien remunerado, pero sí es porque tienes una carnicería allá afuera de personas que van a ofrecer una calidad, a lo mejor incluso, siempre puede ser, que puede ser mayor y menor precio, ¿no? O sea, Sí. sí, también puede. Vamos a decir que la gran mayoría, si es como menor precio, pues probablemente no sea tan bueno, pero ves que nunca falta la persona que no sabe cómo cobrar, que esa es la realidad, no sabe que es buena, entrega un buen proyecto a un bajo costo y cuando más o menos tú sí sabes cómo cobrar, vienen como las personas y dicen, mira, es que a mí me cotizaron esto y me hicieron esto, que yo lo veo muy bien en este, y tú dices, puff, o sea, ahí Es que se atontó, ¿no? creo que ahí el problema es que
no hay una escuela, no hay algo detrás que nos enseñe cómo cobrar. Y evidentemente es algo que yo siempre he cuestionado. Hay gente que yo conozco y hay gente que yo no se puede decir, no subcontratado, sino más bien he acoplado como al equipo por ciertas tareas. Pero ya vimos que de manera empírica va a ser muy difícil, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión que ni siquiera tiene que ver con la tecnología, ¿no? Tiene que ver más con, pues incluso con nuestra cultura, ¿no? Como hace Sí. rato lo mencionamos, te cobro tanto, ¿no? Evidentemente, pero yo siento que sí tendría que haber como un estándar para que la gente no aprenda a cobrar y realmente se sienta bien remunerada con lo que hizo, ¿no? Porque muchas veces, yo lo he visto varias veces, que le digo, oye, pues la neta necesito que me hagas un video rápido, ¿cuánto me vas a cobrar? Le digo, yo tengo un cliente atrás. Sí. Y evidentemente, al que le voy a entregar la cotización, al que le vas a estar cobrando es al cliente, no a mí, realmente. Sí. Entraba una cotización y me dice, no, no sé, lo que tú quieras darme. Y te quedas así como de, Sí. brother, Sí. pues yo te puedo querer apoyar mucho, pero Sí. la última palabra la tienes tú. Y eso porque tú eres buena onda, porque hay unas personas Sí, que, claro. que entonces sí se podían aprovechar de ti. Exactamente. Y ya, sí, te voy a dar 100 pesos, ¿no? Ujú. Y tú vas a decir, sí, está bien, ¿no? Y entonces ya cuando tú quieras vender caro, pues ya no vas a saber ni por dónde ni por qué. Ni por dónde empezar, ¿no? Ajá, no, pues ya no hay cómo, o sea, es complejo. Y muchas veces yo tengo varios amigos que inclusive les decían, no, pues, si quieres negociarme un poco, yo te ayudo. Y ponme un precio un poquito más. Yo tenía mucho que la verdad no hago eso, ¿no? Pero realmente antes cuando yo estudié diseño de interacción y animación un rato, Sí. y en diseño de interacción y animación a mí se me complicaba mucho dibujar. Entonces lo que yo hacía es que los proyectos de programación los tenía bien listos. Y pues la gente pues decía, no, pues yo se los voy a pedir, ¿no? Porque la verdad los hace bien. Entonces yo les decía, bueno, pues tú me los de dibujo. Entonces era un intercambio así muy interesante y me decían, no, pues te podemos dar un poquito más o te puedo dar un poquito más porque yo sé que probablemente tenga un poquito más de complejidad. Te queda un poquito más de complejidad. Que la verdad es que no es cierto. Que la verdad es que creo que también, bueno, aprovechando, a pesar de que no se trata de eso, creo que la programación para todas las personas resulta muy intimidante. Sí. Y no lo es. Y no lo es. No lo es. O sea, la verdad es que yo creo que si pudiéramos comparar a qué es equivalente programar, yo te podría decir que programar es equivalente a leer. O sea, así. Sí, escuela. Yo siempre he dicho que es equivalente a aprender un nuevo idioma. Ajá, sí. Es equivalente a aprender un nuevo idioma porque sí, se le llama lenguajes de programación y evidentemente vas a tener ciertas reacciones que otros no, no van a tener. Y va a costar al principio. Va a costar. Y pues todos los idiomas se hablan diferente, todos los idiomas tienen ciertas conjugaciones diferentes y pues todos los lenguajes tienen lo mismo, ¿no? Sí. Tienen sintaxis diferente, tienen forma de hacer callbacks diferente, forma de hacer funciones diferentes y evidentemente todos tienen la misma forma, pero no la misma sintaxis. Sí. Todos tienen que hay como que las ciertas variantes que dices, esto se hace igual en C# que en Java, ¿no? Sí. Dices, o esto se hace igual en Angular que en React, ¿no? Sí. Realmente. Y la diferencia es mínima, ¿no? Ajá, sí, el ejemplo concreto que yo te puedo dar es que yo conocí a una persona que era diseñadora. Y entonces empezó a ver que en el mundo del UI y el UX había como lana y aparte de todo estaba como cool. O sea, no solo era el dinero, sino era como hacer algo nuevo, ¿no? Hacer algo de la nueva industria. Entonces empezó a diseñar páginas web. Yo sí estoy como de acuerdo que la página web no tiene nada que ver ni XD, no tiene nada que ver ni Sketch. Tú puedes hacer una página web con un lápiz y una hoja en blanco. Y después, poco a poco, la vas pasando a un programa que ya te ayude con la interacción, ¿no? O sea, no. Y es lo que hacía. Y entonces ella dijo, bueno, yo entrego los diseños a un frontend y él lo programa, aunque está mal dicho, o sea, él lo ensambla el sitio, pero yo también lo podría hacer, ¿no? Porque
hacer HTML no es programar, y entonces no le pareció tan intimidante, ¿no? Entonces, porque todo el mundo le decía, no, es que hacer eso no es programar, aunque es una pelea que no vamos a andar, ¿no? Es una pelea que sí, nunca vamos a terminar, ¿no? Esa lo motivó así, bueno, Sí. si no es programar, entonces significa que es algo que es mucho más sencillo. Sí. ¿No? O sea, si no es programar, es más sencillo, Ujú. porque sí se tiene la concepción de que programar es difícil. No es como que le digas a la página de web de HTML, haz una página Ajá, web. sí, no, pero sí más o menos como que eso fue un gran detonante para que pudiera aprender. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer la página web, y empezó a hacer el frontend. Y empezó, ya sabes, como al principio pues, quedaban ahí como cosas raras, chuecas, y no conocía todas las instrucciones. Poco a poco se fue perfilando hasta que terminó haciendo páginas, pues ya web, ¿no? O sea, las diseñaba y luego hacía el frontend, ¿no? Pero llegó un momento en el que una persona le dijo, necesito una página web, pero pues que tenga sesiones, tenga login y tenga una pequeña base de datos. Entonces se empezó a dar cuenta que había muchos clientes que querían eso. Entonces se alió con una persona, pues tú sabes algo de backend, no, pues PHP. Ah, ok. Pues mira, necesito esto, ¿lo podrás hacer? No, sí lo puedo hacer. Entonces, digamos que como era freelancer, vivía completamente del trabajo que hacía. Entonces también se dio cuenta que a lo mejor, vamos a decir un ejemplo, cobraba 10,000 por página web, ¿no? Y entonces al backend le tenía que dar entre 2 o 3 mil pesos, porque era como un apoyo y era poco y eran amigos. Entonces lo que te había dicho, ¿no? Así como, 2,000 pues está bien, ¿no? O sea, tú como backend y dices, bueno, se esfuerza bastante, no lo sientes mal, ¿no? No, vamos a decir, sobre todo porque es un lenguaje fácil. Y después dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si yo hago las sesiones, ¿no? Si yo hago el backend o el mini backend. Y entonces eso sí era programar. Entonces le dijimos, es que eso sí es programar, y el backend es de las cosas, podría decirse, más complejas. Y entonces sí se quedó. ¿Pero cómo? O sea, ¿puedo ver un video en YouTube? Sí, puedes ver un video en YouTube y hacerlo y seguirlo, y es un tutorial. ¿Tú qué necesitas? No necesito login. Pon así, login, Sí. y te va a aparecer, y lo único que vas a hacer es copiarlo. No hay más. Es más, si no lo entiendes, no hay problema. Obviamente, si lo entiendes, es mucho mejor. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hizo. O sea, ve el paso de ese freelance, ¿no? El diseñador empezó a hacer web, probablemente en Illustrator, en algún programa sencillo. Luego se pasó a frontend, y luego pues trató de incursionar en el mundo del backend, en el mini backend, ¿no? Y a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, pero lo sé hacer. Ajá, y entonces eso lo convierte en un gran freelance, ¿no? O sea, que por necesidad tuvo que aprender, lo hizo, y ahora puede entregar mejores proyectos. Obviamente cuando hay un proyecto que implica más backend, pues sí, es como lo tercero. Sí, claro. Pero pues lo veo bastante cool. Es uno de los grandes ejemplos que tengo de que sí se puede vivir del freelance, pero tienes que capacitarte. Sí. Nosotros vamos a dar un curso de diseño web para las personas que estén interesadas en aprender desde cero. Pues vamos a por ahí a dejar una dirección para que puedan inscribirse al curso, y empiecen así, sí, sobre todo si son como cuestiones de artes gráficas o quieren aprender a hacer sitios web. Porque quieren hacer algún sitio web, ¿no? Sí, aprender un sitio web primero, ¿no? Sí, o el sitio web para su negocio. Entonces ahí vamos a dejar como toda la información. Sí, bastante bien, qué bueno que mencionas lo del curso, y evidentemente pues ya se verá todas las cualidades que tendrá, ¿no? Y pues hacer un sitio web siempre es divertido. Yo siempre he dicho que es algo que deberíamos de todos de aprender, porque evidentemente yo siento que va a llegar el momento en que el sitio web se vuelva como el escribir un ensayo en la escuela, sí, o el escribir cierta parte, ¿no? Porque le estás pidiendo a una persona algo que ya es muy común, sí, algo que ves ya todos los días, ¿no? Digo, no estoy diciendo que a cada persona le pides hacer un Facebook, ¿no? Sí, pero evidentemente un sitio web informativo ya es algo que ves todos los días. Y evidentemente... Y te puede dejar dinero. dinero. Si tú entras a AdSense de Google, o sea, sí puedes como monetizar. O sea, sí es como muy poco dependiendo de tu nicho, claro, pero pues ¿quién te regala $2, no? Sí, exactamente. ¿No? O le pones ads. Sí, o sea, las de ads, de esta marca deportiva sí, que su sinónimo es que está como muy ardiendo. Ah, sí. Que hay publicidad de ellos en toda
toda la internet, ¿no? Son los dueños de la internet. Técnicamente. Sí, ¿no? Porque tú abres algo y siempre aparece esta página de apuestas deportivas, ¿no? Sí. Que simboliza que hay algo que está abriendo, ¿no? Sí. Y evidentemente también hay como, no sé, ¿te acuerdas del Ashley.com? Que tú te metías a descargar algo y te salía sí, la abejita. La abejita. Te decía, Sí. te espera 5 Sí, sí, segundos sí, para darle clic Sí. y vas a pasar, y ya vas a pasar al link, ¿no? Sí. Y le dabas clics a los 5 segundos y aparecía otra cosa que no era Ashley, Ajá. pero era otro igual. Sí. Y ahora en una página completa. Y ¿no? en una página Sí, completa. sí. Oye, ¿sabes qué? Hablando de... Me gustaba mucho esa abejita, ¿eh? Deberíamos armarnos unas playeritas, ¿no? De cosas que nos gusten del internet, ¿no? Y compartirlas bien. ahí con las personas que nos escuchan. Ajá. Estaría interesante. Estaría interesante, sería muy buena opción. Porque hay cosas que inclusive recuerdas de internet y ahora ya no existen, ¿no? Sí, hay muchas. Por ejemplo, el Ares, ¿no? Ajá. La verdad es que sí, bueno, sí. Pues sí. La verdad es que los niños de ahora no lo Y pueden por ejemplo, entender. también, antes, por ejemplo, en el mundo del freelance, ¿no? Te podías decir que el HTML5, pues, como tal, lleva muchos años y te van diciendo siempre, no, es que el HTML5 es la nueva creación. Y tú así de, oye, Sí. bueno, eso me lo decías hace 10 años, Sí. igual. Sí, bueno, del freelance, pero es que también Sí. hay como mucho, vamos a decirlo como choro, que es Sí. como mucha palabrería para poder endulzar el oído al cliente de manera que pueda comprar tu sitio. Sí. Y muchas veces también era así como de yo voy a utilizar tal tecnología en la cual posiblemente, sí. que te dicen jQuery, ¿no? Sí. Sí, eso es muy común del freelance. Yo creo que ya para rematar, amigo, otra de las preguntas que también me sugirieron fue, si tú eres freelancer, si tú eres desarrollador o ingeniero de software, programador, ¿cuál sería como el número de proyectos que tú recomendarías por mes para salud mental? O sea, porque a lo mejor te podrían decir, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de hacer 10 proyectos, va. No, o sea, ¿cuál crees que sea como el número? Depende mucho de la complejidad de cada uno, ¿no? Pero yo recomendaría que, y también depende mucho del precio que estés dando. Bueno, quitando eso, porque bueno, eso creo que la mayoría de las personas que hacemos software lo sabemos. Yo creo que iría como más al lado de con cuántos clientes puedes tratar al mismo tiempo. Yo digo y que trabajar. máximo 2 o 3 proyectos. 2 o 3 proyectos. 2 o 3 proyectos. Sí, porque a lo mejor sí podemos decir, sabes que hay un proyecto muy grande, con mucha lana, y pues no necesitamos otro, ¿no? O sea, no hay necesidad. Pero han dado caso de que no sea tan grande, pero... Pues, y evidentemente también puedes tener ese proyecto donde hay mucha lana y pues puedes estarlo manejando, pero a lo mejor te llega una página web muy pequeña y la haces rápido en una semana, ¿no? La sacas, pues evidentemente ya te ganaste una lana extra y aparte sigues trabajando en el otro proyecto en el cual pues evidentemente sigues recibiendo la aportación de lo que estás. Entonces, pero de todas maneras al final te debes de reunir con la persona, te debes de reunir con los líderes de y con otro más, ¿no? Entonces... Yo diría que así tu punto máximo es de 2 o 3 proyectos. O sea, y ya evidentemente si tienes hay empresas que son freelancers, o sea, varios freelancers. Sí. Entonces ya ahí puedes como repartir varios, pero como tal si estás iniciando tú, 2 o 3 proyectos. 2 o 3 proyectos. Sí, hay que dejarlo bien claro. Nosotros sabemos que la complejidad del lenguaje y las pruebas y que tú dependes de que alguien te pase los servicios y luego dependes de otra persona, lo sabemos. Entonces este número máximo de proyectos lo estamos diciéndolo más que nada en cuestión a reuniones con el cliente, trato del cliente y sobre todo pues la paz mental, ¿no? De decir, sí, claro. Voy a dejar este bien y este bien y este bien, porque estoy seguro que muchos pueden tener 10 proyectos, pero no van a dar el 100% y una optimización de código que tú digas, wow, o sea, lo que hice pues, está casi escrito por los ángeles. Y evidentemente también también tienes que valorar mucho lo que ya sabes escribir, ¿no? Porque a veces en tu código, bueno, lo que estás haciendo, pues puede haber demasiada complejidad detrás y evidentemente también sabes que ese software puede servirte para muchos otros. Sí, o sea, los algoritmos los guardas, entonces pues, más o menos ya sabes qué utilizar para cada proyecto. Por ejemplo, no sé, consumir un servicio,
Entonces pues ya sabes cómo y ya tienes como pues, tu propio repositorio, ¿no? Y en tu repositorio pues vas guardando ahí tus libros. Tus reglas. Sí. Ya, por ejemplo, yo tenía cuando iba a la universidad un programa que ya no me acuerdo, a ver si lo podemos poner allá abajo, en el que era un programa así de computadora, en donde podías solo poner tus fragmentos de código. Así como tiene una etiqueta así como de, con este código puedo Hacer esto, ¿no? hacer esto, y entonces lo ponías. Y entonces ya tenías todo tu código ordenado por etiquetas. Pum, 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 Oye, era bastante funcional, sí, eso sí, no lo conozco. sí. O sea, porque no necesitas internet, no necesitas conectarte a GitHub, no nada, y a lo mejor a veces crear una sola rama por una instrucción que hace grande una foto, pero que tiene una optimización de código buena, pues no es necesario crear una rama en GitHub, ¿no? Entonces ese programita lo que hacías era en lugar de utilizar una nota, o en lugar de pegarlo en WhatsApp y enviárselo a alguien, lo que hacías... Tienes tus conversaciones un día y dices, ay. Sí, lo que hacías era que te lo guardaba en una etiquetita, y ya no me acuerdo, Hay que pero buscarlo. lo voy a buscar y lo vamos a Yo ver. me acuerdo que yo empecé en el mundo de las apps por un programa que se llamaba IntelliXD. IntelliXD. Creo que sí era IntelliXD. Como, IntelliXDK. IntelliXDK, Okay. me acuerdo. Y era una forma de hacer web apps, pero muy sencilla. Como tal, sí programabas, pero programabas muy poco. Evidentemente estas aplicaciones tenían sus limitantes, pero Sí, te generaba una buena interfaz. Ahorita IntelliXDK ya ofrece una librería un poquito, puede ser más grande o más choncha, lo que quieras ver, y ya tiene un costo. Antes no manejaba un costo. Yo decía que siempre era muy bueno para empezar porque realmente pues tenías ya algo detrás, ibas con el simulador, puedes ir arrastrando, ibas poniendo las ciertas líneas de código de lo que tú necesitabas y ya. Te das cuenta que tú ponías el frontend y ya nada más arrastrabas, ya nada más programabas las acciones. Okay. Evidentemente tú arrastrabas, no sé, funcionaba con Apache y con Córdoba. Pero ya tiene bastante tiempo. Creo que esos proyectos ya ni existen, ¿no? No, esos proyectos ya no existen. Córdoba se convirtió en lo que ahora es PhoneGap, ¿no? Y creo que también PhoneGap ya murió, ¿no? Sí, PhoneGap ya murió, sí, evidentemente. Sí. Pero también hay muchas alternativas. Sí, hay muchas alternativas. Y hay muchas alternativas, pero yo siempre he dicho que ese programa de Intel XDK debió haber sobrevivido como gratis. Porque era como para hacer un proyecto de prototipado o hacer un proyecto que a lo mejor era pues, un buen proyecto y pues ahí lo podías dejar como cierto limitante, ¿no? Sí. Pero pues ahorita ya no existe lamentablemente hacia lo que ofrecía antes. Amigo, para rematar, algo que te gustaría decir a los que comienzan como freelancer, a los que ya están como freelancer. A mí lo que me gustaría decir a los que ya están a los que comienzan como freelancer es que primero pues organícense, éntrenle, sí está padre, pero pues, disfruten un poco, aprendan que esto es un mundo de disciplina pura y pues si quieren estar con esto pues que lo intenten. Yo creo que, bueno, el señor Aaron es un freelancer activo, o sea, es una persona que ya lleva varios años, y la verdad es que, vamos a decir que le ha ido bien, o sea, ha tenido proyectos interesantes, ha tenido toda ya una historia, una escuela, entonces yo creo que si quieren hacerle una pregunta, pues la escriban o la manden por privado. Para que él lo pueda, para que él pueda darles una ayuda, o en dado caso, incluso si vemos que una pregunta se repite demasiado, pues podemos hacer un nuevo capítulo abordando esos temas, ¿no? Esos temas de la pregunta y todo eso, ¿no? Este fue muy general acerca del freelance, pero sí hay como trato al cliente, cómo venderte más caro, cómo empezar, cómo lidiar con un número de proyectos grande, entonces sí hay como muchas cosas ahí. Sí, inclusive hay varios temas que no mencionamos porque el mundo del freelance es gigante y el mundo del freelance siempre puede empezar en cierto tiempo y puede terminar en más tiempo a lo mejor de lo que te esperabas, ¿no? Y muchas veces cobras como por un alcance y das como ciertas características que ni te esperas, ¿no? Sí, no, la verdad es que hablar del mundo del freelance,
o sea, es tan grande que se puede dividir como en unos 10 temas fácil, ¿no? Sí, fácil. Y sobre todo en el mundo de la programación, porque ya vimos que trabajar de manera freelancer para empresas, trabajar de freelancer para ti, para clientes, cómo contar con ellos, cómo organizar tu tiempo, tu vida, cómo no volverte loco. Sí, es la verdad. Yo, o sea, mi consejo que les quiero dar es que sí traten de siempre freelancear. O sea, si tienen un trabajo está cool, pero no se queden con eso. Si sale la oportunidad de que alguien les diga, ¿sabes qué? Necesito un módulo, necesito una pequeña página web, traten de hacerlo, porque pues, al final es como una lana también extra y nunca dejar de aprender. Y muchas veces, exactamente, nunca dejar de aprender, yo creo que es lo más valioso que tiene un freelance. Sí. Porque como tal, un freelance todos los días está aprendiendo. Sí. Todos los días se encuentra nuevas dificultades y a lo mejor sí trae el curso detrás, Sí. o trae la escuela detrás, pero muchas veces no. Sí. Muchas veces tiene que o meterse al Stack Overflow o partirse el agua él solo de ver varias ideas que a lo mejor le pueden ayudar a generar esa línea de código que necesitaba, ¿no? Sí se puede freelancear. Sí. Creo que llegamos a sí se puede freelancear, sí se puede vender uno caro. El problema es encontrar la ruta adecuada. Exactamente. Eso es lo que tenemos que dejar como punto muy claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya platicamos demasiado, esperemos las críticas, las preguntas de las personas que nos escuchan. Vamos a tratar de leerlas todas y vamos a tratar de contestar la mayoría y bueno, aquí el señor es freelancer, si lo quieren contratar, si quieren un consejo, ustedes como freelancer o conocen a alguien o tienen un proyecto donde quisieran que colaborara, pues aquí estamos, ¿no? Acá estamos todos. Pues evidentemente, pues también si quieren un desarrollador iOS nada más, pues acá está mi amigo. Que es súper nativo. Sí. Que todo, si todo lo quieren así específicamente nativo. Sí, en ARM. Aquí estamos. Acá estamos. Ok, amigo, pues nos estamos viendo la próxima semana para el siguiente capítulo y esperemos que Y esperemos que esté igual de bueno el podcast. exactamente. Vámonos.